¿Y si pudiéramos trazar el mapa de lo desconocido? ¿Y si, oculto en el ruido diario de los mercados, existiera un límite exacto, una frontera invisible para el riesgo que estamos dispuestos a correr? Muy buenas, hoy vamos a meterle mano a un material que es, bueno, un verdadero desafío. Se trata de un artículo académico que se adentra en el mismísimo corazón de las finanzas matemáticas, The Intrinsic Bounds on the Risk Premium of Markovian Pricing Kernels. Nuestro objetivo hoy es desarmar este documento que, a primera vista puede parecer impenetrable. La idea es descubrir cómo los matemáticos intentan, digamos, ponerle vallas a algo tan escurridizo como la prima de riesgo. O sea, esa recompensa extra que todos esperamos por apostar nuestro dinero en algo con un futuro incierto. No vamos a buscar una única respuesta, sino los límites del campo de juego donde se mueve esa respuesta. Exacto. El artículo no promete darnos el resultado del partido, por así decirlo. Lo que nos da son las dimensiones del terreno de juego. Y lo hace con una herramienta que, la verdad, parece sacada de otro universo. Una ecuación diferencial de segundo orden. Vamos a ver cómo un problema que nace en Wall Street se transforma en un desafío que bien podría estar en la pizarra de un departamento de física teórica. De acuerdo. Empecemos por el principio, porque si no nos vamos a perder. ¿Qué es exactamente la prima de riesgo? Y, por favor, una explicación que podamos entender los que no tenemos un doctorado en finanzas. Es mucho más intuitivo de lo que su nombre sugiere, de verdad. A ver, imagina que tienes la opción de guardar tu dinero en un depósito bancario, que te da un 1% garantizado, sin sobresaltos. Vale. O puedes invertirlo en la nueva empresa de un amigo, que podría darte un 10% o podrías perderlo todo si la cosa sale mal. Entiendo. La opción arriesgada. Pues esa ganancia extra que tú exiges para elegir la opción incierta, ese 9% de más que esperas para que te compense el susto. Eso es la prima de riesgo. El artículo la define de forma más técnica, claro, como el exceso de retorno relativo al tipo de interés sin riesgo. Pero en el fondo es eso, el precio de la incertidumbre. Entendido. Es la zanahoria que necesitas para correr la carrera. Pero aquí viene mi primera duda y es una duda grande. El propio artículo dice que, en los modelos que usan los financieros, esta prima no se determina de forma única. Si ni siquiera los expertos pueden calcularla con precisión, ¿no estamos haciendo un ejercicio puramente teórico? ¿Qué sentido tiene buscar los límites de algo que parece un fantasma? Tienes toda la razón. Y esa es la pregunta del millón en finanzas. Durante décadas, encontrar el valor exacto ha sido el santo grial. De hecho, el artículo menciona cómo otros investigadores intentaron resolverlo. ¿Y cómo? Pues siempre pagando un precio. Tenían que añadir suposiciones extras sobre el mercado. Por ejemplo, asumir que la economía siempre vuelve a un estado de equilibrio o cosas así. Forzaban el problema para que tuviera una única solución. O sea, que cambiaban las reglas del juego para poder ganar. Exactamente. Lo que hacen los autores de este artículo es mucho más honesto, y por eso es tan interesante. Aceptan la derrota inicial. Dicen, de acuerdo, no podemos encontrar el número exacto. ¿Y entonces qué hacen? Pues cambian la pregunta por una mucho más inteligente. Ya que no podemos encontrar el punto, podemos al menos dibujar el círculo dentro del cual debe estar. Establecer esos límites intrínsecos, ya es increíblemente útil. Es como no saber la temperatura exacta de mañana, pero que el meteorólogo te asegure que estará entre 15 y 20 grados. Ya. No sabes el número, pero esa información te permite decidir si coges una chaqueta o no. Te da un rango de futuros plausibles. Vale, me gusta ese cambio de enfoque, pasar de buscar el punto a definir el área. Pero para lograrlo se apoyan en una suposición clave, y quiero que hablemos de esto. Asumen que el mercado es markoviano. Suena muy técnico, pero según entiendo, significa que el futuro solo depende del presente. Que para predecir el precio de mañana, solo necesitas el precio de hoy y no importa nada de lo que pasó la semana pasada o el año pasado. Sinceramente, esto me parece de una ingenuidad pasmosa. El mercado parece tener una memoria larguísima. El pánico de 2008 aún nos afecta, las burbujas pasadas nos hacen más cautelosos. Asumir que tiene memoria de pez parece un fallo fundamental. Es la crítica más acertada y pertinente que se le puede hacer al modelo, y es un debate constante en finanzas. La hipótesis markoviana es sin duda una simplificación brutal del mundo real. Todos sabemos que la historia importa. Desde luego. Sin embargo, es una de las herramientas más poderosas de la modelización matemática. Es una especie de ficción útil. Al asumir que el pasado no importa, problemas que son increíblemente complejos, de repente se vuelven manejables.
Se pueden describir con ecuaciones que sabemos resolver. Ya veo. Sin esta simplificación, todo el edificio matemático que construyen los autores se vendría abajo. Es el peaje intelectual que hay que pagar para poder avanzar. Un peaje muy caro, me parece. Si la premisa es tan frágil, ¿no invalida el resultado? No necesariamente. Piensa en un mapa. Un mapa es una simplificación radical de la realidad. Es plano, ignora los edificios, los árboles, pero es increíblemente útil para ir de un punto A un punto B. Es buena analogía. Pues este supuesto es similar. Sabemos que no es la realidad completa, pero nos permite crear un modelo que, como veremos, tiene un poder predictivo sorprendente. Y al pagar este peaje consiguen algo asombroso. ¿Y qué es lo que consiguen? ¿Cuál es esa transformación mágica? Gracias a esta simplificación, pueden usar un concepto llamado pricing kernel. Pensemos en él como un traductor universal de riesgo. ¿Un traductor? Sí, un factor matemático que ajusta el valor futuro de un activo según lo bueno o malo que sea el estado de la economía en ese futuro. En un futuro de crisis, un euro vale mucho más para ti que en uno de bonanza, así que este traductor ajusta los precios. La hipótesis markoviana les permite decir que este traductor solo depende del estado actual de la economía. Y esa es la llave maestra que abre una puerta a otro universo, ¿A cuál? al de la física. Espera, ¿me estás diciendo que la misma clase de ecuación que explica cómo se enfría una taza de café en mi mesa, me puede decir algo sobre el SP500? Eso es francamente extrañísimo. ¿Cómo puede ser que las reglas que describen el movimiento de una cuerda de guitarra o la difusión del calor puedan describir el riesgo en la bolsa? Es que en el fondo son el mismo problema con distinto disfraz. Lo que el artículo demuestra es que hay una correspondencia casi mágica entre ambos mundos. La ecuación que proponen contiene toda la información relevante del mercado, la volatilidad, su tendencia, el tipo de interés, y lo increíble es que demuestran que la prima de riesgo, que es lo que buscamos, está directamente relacionada con la solución de esa ecuación de física, ¿Cómo de relacionada? de una forma muy directa y elegante. Imagina que la solución de esa ecuación es una curva. Vale. Pues bien, la prima de riesgo resulta ser una proporción, la pendiente de esa curva en un punto dividida por la altura de la curva en ese mismo punto. Ah, Así de simple y así de potente. Por tanto, si resuelves la ecuación y encuentras las soluciones que actúan como fronteras para esa curva, una por arriba y otra por abajo, puedes calcular directamente las fronteras para la prima de riesgo. perdona que te interrumpa, pero esto que dices es clave. ¿De dónde sacan los datos para resolver esa ecuación? ¿Son estimaciones o opiniones de analistas? Ahí está la verdadera belleza del método y es lo que lo conecta con la realidad. Para construir y resolver esa ecuación no se necesita la opinión de nadie. Los ingredientes, los coeficientes que definen la ecuación, se pueden obtener directamente de los precios de mercado de las opciones financieras. ¿En serio? Sí. Es decir, el mercado mismo, con la actividad de compra y venta de opciones, nos está dando la fórmula para calcular sus propios límites de riesgo. El sistema se autodescribe. Es como si el océano nos susurrara la ecuación matemática que gobierna sus mareas. Todo esto suena muy abstracto. No sé si soy capaz de visualizarlo. En el artículo mencionan el modelo de Black-Scholes, que es un viejo conocido. ¿Cómo aterriza toda esta teoría cuando la aplicamos a algo tan común como una acción del S&P 500? Es el ejemplo perfecto para ver la potencia del método en acción. El modelo de Black-Scholes es un modelo clásico que, de hecho, cumple la condición de ser markoviano. Ajá. Así que aplican todo su desarrollo matemático a este caso. ¿Y qué obtienen? Un resultado muy concreto, una horquilla para la prima de riesgo de una acción. Y nos dicen que esa prima debe estar obligatoriamente entre dos valores. Uno superior, que es simplemente la volatilidad de la acción, y uno inferior, que es un número negativo. Un momento. ¿Has dicho un número negativo? ¿Una prima de riesgo negativa? Eso no tiene ningún sentido económico. Sería como decir que un inversor está dispuesto a cobrar menos que el interés de un bono del Estado por asumir toda la incertidumbre de una acción. Es como pagar para que te dejen subir a una montaña rusa que se está cayendo a trozos. Suena absurdo. Es una observación excelente. Y de nuevo, apuntas al corazón del asunto. A todos los que estudiamos esto nos choca la primera vez.
Parece que rompe la lógica económica más básica. Es que la rompe. Y aquí es donde vemos la tensión entre la matemática pura y el mundo real. El modelo, en su forma más abstracta, no prohíbe esa posibilidad. Simplemente dice, matemáticamente es posible. Pero claro, nosotros sabemos que económicamente es un disparate. Y esto nos enseña una lección importante. Los modelos, si no los acotas con sentido común, te pueden llevar a lugares muy extraños. Entonces, el modelo no sirve para nada en la práctica. Al contrario, aquí es donde los autores dan el siguiente paso. Añaden una suposición muy razonable, casi de sentido común, que el precio de una acción, por lo general, no tiende a cero. Una empresa puede quebrar, claro, pero el comportamiento normal de un índice no es un viaje predestinado a la nada. En la jerga del artículo dicen que el precio no es atraído a la frontera izquierda. ¿Y qué pasa cuando se añade esa pizca de realismo al modelo matemático? Transforman drásticamente. Así. El límite inferior de la prima de riesgo deja de ser negativo y se convierte en un número positivo y razonable. La horquilla se vuelve mucho más estrecha y, sobre todo, mucho más realista desde el punto de vista económico. Y lo que es más útil para alguien que invierte, esto ya no solo nos permite calcular los límites de la prima de riesgo, sino también los del retorno esperado de la propia acción, que al final es lo que importa. Claro. Te da un rango de expectativas fundamentado en la propia estructura del mercado. Ya no te mueves a ciegas. Entonces, si lo entiendo bien, hemos partido de un concepto abstracto e incalculable, la prima de riesgo. Hemos aceptado una premisa cuestionable, que el mercado no tiene memoria, para poder transformarlo en un problema de física. Y al resolverlo y aplicarle una capa de sentido común, llegamos a un rango tangible y calculable, usando datos que el propio mercado nos proporciona. Has trazado el viaje a la perfección. Si tuviéramos que destilar las ideas más potentes que hemos sacado de este material, yo me quedaría con 3. A ver. La primera, y la más importante, es un cambio de mentalidad. Nos enseña que, a veces, la pregunta correcta no es ¿cuál es el número exacto?, sino ¿cuáles son las reglas del juego? Aunque no podamos conocer el valor único de la prima de riesgo, sí podemos trazar un mapa con sus fronteras, y hacerlo con datos objetivos del mercado. Pasamos de la incertidumbre total a un rango de posibilidades informadas. Exacto. La segunda es el poder de las ficciones útiles en la ciencia. La hipótesis del mercado sin memoria, aunque sabemos que es imperfecta, actúa como un puente indispensable. El peaje que decías antes. Ese es el peaje que nos permite cruzar desde el mundo complejo de las finanzas al universo elegante y resoluble de las ecuaciones diferenciales. Sin ese puente, nos quedaríamos en la orilla. Y tercero, y esto es quizá lo más relevante, esto no es un juego académico. Nos da una herramienta para anclar nuestras expectativas. En lugar de fiarnos de la intuición o del titular del día, podemos usar los datos del mercado para calcular un rango de futuros plausibles. Nos da un ancla matemática en un océano de opiniones. Justo. Nos dice cuándo el optimismo puede ser irracional o el pesimismo exagerado. El artículo termina, como debe ser, abriendo nuevas puertas. Sugieren aplicar este mismo método a procesos que sí tengan memoria, a mercados no markovianos. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si el mercado, como todos sospechamos, sí recuerda el pánico de crisis pasadas y la euforia de las burbujas, ¿qué pasaría con estos límites que hemos calculado? ¿Se ampliarían tanto que dejarían de ser útiles? ¿O por el contrario, al incorporar más información sobre la historia, nos darían una visión aún más precisa, un mapa todavía más detallado de la realidad? Es la tensión de siempre, la que existe entre la elegancia de nuestros modelos y la compleja, desordenada y profundamente humana realidad de los mercados. Un análisis que sin duda nos da mucho en lo que pensar. Gracias por acompañarnos.